ni la inseguridad. Está segura de lo que está haciendo y no tiene temor de equivocarse. Sexto, construye relaciones interpersonales, sabe dialogar con las personas sin ofender, sin lastimar, construye buenas relaciones, guarda su corazón limpio y positivo, habla con sinceridad y buenas intenciones, utiliza palabras de tacto y precaución, palabras que no van a ser ofensivas, utiliza palabras de tacto y precaución, se expresa con su padre y con su esposo con sabiduría y respeto, combina la actitud de humildad con el diálogo prudente, sabe guardar silencio cuando tiene que hacerlo, sabe suplicar con humildad, desarrolla plena confianza en su esposo, trabaja en armonía con su esposo, esforzada y trabajadora, demostró una fe sólida, cree más a la palabra de Dios que a sus sentimientos, confiaba en las promesas y en la fidelidad de Dios, capaz para tomar decisiones, supo pedir específicamente lo que necesitaba, capaz de asumir responsabilidades, desarrolla la paciencia, planea su estilo de vida, diseña estrategias para lograr los objetivos, ayuda idónea para su esposo sin quejarse, motiva y aprecia el trabajo de su esposo y es positiva. 28 características o cualidades, hermanos, que encontré en esta mujer. Vamos en esta mañana, hermanos. Vamos a ya dar por terminado a la clase. Vamos a poner de pie y vamos a elevar una oración a nuestro Dios en esta hora. Gloria al nombre del Señor. Que el Señor nos ayude a cumplir estas cualidades en nuestras vidas como mujeres cristianas o pueblo de Dios. Padre amado, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias por estos breves momentos, Señor, que escuchimos tu palabra. Te adoramos y bendecimos tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos ayudes a cumplir todas estas cualidades, estas características, Señor. Si hay alguna de ellas que nos falla, Señor, podamos, Señor, enmendar nuestra vida, ser mujeres, Señor, capaces e inteligentes de conducirnos, Padre, con tu pueblo, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestras familias, Señor, que se vea el ejemplo que se trata de imponer como mujeres cristianas, Señor. Que la gracia tuya, Señor, que la gracia de tu Santo Espíritu descienda sobre cada vida, cada corazón, Señor, de nuestras hermanas. Y así, Señor, pues poder ser un equipo, un grupo, Señor, delante de tu presencia, con cualidades dignas de ti, Señor. Que el mundo no nos apunte con el dedo, mira, esa va a la iglesia y mira cómo vive, mira cómo habla. Señor, ayúdanos a llevar una vida santa como tú quieres, Señor, una vida recta delante de ti, una vida inteligente, Señor, en nuestra manera de ser y de vivir. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo tome nuestra vida, Señor, y que no seamos nosotros, sino que seas tú a través de nuestra vida, que nos guíes a toda verdad y a toda justicia, Padre amado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo, a quien damos toda la honra y toda la gloria en esta mañana. Muchas gracias, Señor, y alabamos tu nombre por siempre. Amén, amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, en esta mañana, así como estamos, vamos a reunir nuestra ofrenda y después de esto estaremos dándole lugar a nuestra hermana Anita y vamos a traer nuestra ofrenda. Seamos liberales, hermanos, generosos en esta mañana y que el Señor bendiga a sus siervos que predican su palabra y pues, hermanos, nosotros vamos a ser generosos en esta mañana. Vamos a entonar un coro así, hermanos. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a entonar ese coro, el dar de corazón, el dar.
Te adoramos, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre, Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Santo nombre. El dar de corazón, el dar es una bendición, es una bendición. El dar de corazón, el dar es una bendición, es una bendición. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jesús. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jesús. El dar de corazón, el dar es una bendición, es una bendición. El dar de corazón, el dar es una bendición, es una bendición. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Aleluya, sí, Señor. Pues nuevas son cada mañana las misericordias del Señor Jehová. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora por esta ofrenda, Señor, que tu pueblo ha traído delante de ti en esta mañana, esperando, Señor, que tú la multipliques, Padre, para que tu obra siga adelante, Señor, y que también derrames bendición sobre tu pueblo, Señor, ya que lo hacen con un corazón dispuesto de colaborar con tu obra, Señor, para que tu obra siga adelante, Padre, pero que nunca falte sobre sus hogares, Señor, la bendición que tú eres digno, Señor, de derramar en abundancia. En el nombre de Jesús adoramos tu nombre, Padre, y a ti damos toda la honra y la gloria por siempre, Señor. Muchas gracias, Jesús. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos, y así dejo este lugar a nuestra hermana Anita Garza en esta mañana. Les bendiga esta mañana, hermanos. Tomen sus lugares. Esta mañana, pues como todos saben, cada domingo en la mañana vamos a estar teniendo un predicador para candidato, ya que pues ahora en diciembre vamos a tener la elección de pastores, y este domingo vamos a tener con nosotros al hermano Luis Carlos Torres, que es uno de los candidatos. El 22 vamos a tener al hermano Juan Manuel Ruiz. Vamos a tenerlo también el domingo en la mañana. Si alguien no vino, pues se corre la voz. No lo conoce al hermano Juan Manuel Ruiz, pues si no lo conocemos. La mayoría, yo creo que no hemos oído sus predicaciones. Y él va a estar también el 22 en la mañana con nosotros. El hermano Luis Carlos, pues es de casa. Lo conocemos, solo que en algunas extensiones pues muchos no lo conocen, y aquí algunos tampoco a lo mejor no lo han oído predicar, pero esta mañana el hermano Luis Torres va a estar con nosotros impartiéndonos la palabra, y sin hacer más tiempo vamos a dejarle lugar al hermano para que pase a ocupar este lugar. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Es un privilegio estar nuevamente alabando al Señor juntamente con ustedes y pues participar ahora en esta parte que siempre es una parte de mucha responsabilidad, que conlleva privilegio, ¿verdad? Pero también es algo muy delicado. Delicado porque cuando se ministra la palabra del Señor, una predicación nos puede acercar a Dios o nos puede dejar con dudas, con temores o con otras cosas y nos hacen cosas bien. Por eso qué bueno es depender del Espíritu de Dios.
Y en esta mañana, hermanos, quisiera invitarles a ponerse en pie y que hiciéramos una oración pidiendo la guianza divina en esta mañana. En esta oración abramos también nuestro corazón al Señor. Vamos a decirle: Señor, vine dispuesto, vine con necesidad, vine a tu casa, Señor, para recibir de ti. Y Dios, que es bueno, y Dios, que es maravilloso, escucha la oración y responde. Tenemos un Dios que nos ama mucho. Oremos al Señor. Maravilloso Dios de amor, Dios de poder, Dios de misericordia, venimos delante de tu presencia reconociendo, Señor, nuestra necesidad de ti. Padre de la gloria, exaltamos tu nombre, Señor. Te damos honra, te damos adoración, te damos alabanza, Señor. Y en esta mañana te imploramos, Señor, vehementemente que vengas a hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Señor, que la palabra que salga de mis labios lleve la aprobación tuya, Señor. Que tú guíes mi mente, mi corazón, mis labios, Señor, para que en todo esto de la administración de tu palabra tú seas glorificado, Señor, y tu pueblo reciba bendición. Recibe, Señor, todo honor y toda gloria en el sacrosanto nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Ocupen su lugar, hermanos, por favor. Aleluya. Gracias al Señor, ¿verdad? Porque podemos estar en la casa del Señor para lo mejor. Aleluya. Bueno, pues como dijo nuestra hermana, ¿verdad? Somos de casa, ¿verdad? Agradezco al Señor, ¿verdad? La invitación que se me hizo, ¿verdad? Para participar como candidato. Y todavía estamos orando al Señor. Cuando el hermano Isaías me comentó, ¿verdad? El sentir que había en la iglesia. Platico con mi esposa, con mis hijos, pero sobre todo platicamos con el Señor. Hemos estado orando y ayunando para que sea la voluntad del Señor la que se lleve a cabo. Conozco, ¿verdad?, de Betel, que es un pueblo muy disciplinado, que es un pueblo que ama la obra de Dios, que es un pueblo con experiencia, ¿verdad?, con conocimiento en las cosas de Dios. Pero también al mismo tiempo, ¿verdad?, cualquier cosa que hagamos por el Señor es un reto, ¿verdad? Vamos a orar al Señor para que sea el Señor que decida. Y yo en esto les agradecería mucho, ¿verdad?, que siguieran teniendo esa fineza y esa sensibilidad espiritual que siempre ha caracterizado a Betel, de buscar la voluntad del Señor. Cualesquiera que sea el candidato que vaya a salir, ¿verdad? Que sea la voluntad del Señor. Porque, hermanos, nuestra vida cristiana avanza mejor cuando sabemos la voluntad de Dios. Cuando la voluntad de Dios está clara en nuestras vidas, las cosas caminan mejor. No se exceptúan las luchas y las pruebas, porque el enemigo va a atacar siempre cuando alguien está centrado en la voluntad de Dios. Pero, hermanos, si estamos en la voluntad del Señor, tenemos la victoria. Vamos a salir adelante, porque Dios está con nosotros y nosotros estamos con Dios. Hay un pasaje, hermanos, que a mí mucho tiempo me ha llamado la atención y me ha gustado mucho, que es el que quisiera compartir con ustedes, y es en el que quisiera que meditáramos en algunas partes de este versículo. En la epístola a los Hebreos, capítulo 1, en el verso 1, es un pasaje, pues para mí muy revelador, que tiene bastante enseñanza, que tiene bastante que podamos aprender, ¿verdad?, de este pasaje de la Escritura. El escritor a los Hebreos empieza esta escritura, esta epístola, diciendo, voy a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas,
En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En la parte que quisiera que nos centráramos esta mañana, hermanos, como base a esta meditación de la palabra, pues Esa para es la mí primera- muy la la primera primera parte parte del del versículo versículo 1. uno. Tiene bastante Dice, enseñanza, que tiene habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Vamos a hablar de las maneras como habla Dios. Sabemos que Dios habla. Dios nos ha hablado todo el tiempo. Cuando estábamos perdidos, Dios nos habló para salvación. Cuando estamos ya en el camino del Señor, Dios nos habla para que vivamos una vida santa, una vida humilde, una vida en obediencia, para que vivamos la vida que a Él le agrada. Y si un día le place al Señor, un día Él nos habla y nos lleva a su presencia cuando Él quiere. Pero hermanos, hoy en estos tiempos que vivimos es tan importante y es determinante que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios, sepamos discernir la voz de Dios. Saber cuándo es de Dios y cuándo cuándo algo no es de Dios. Cuándo es cuando Dios está hablando y cuándo es algo que a veces es la emoción o algo en la cabeza, ¿verdad? Que no siempre, aunque tenga matiz cristiano y aunque se le dé cierto matiz bíblico, y si eso no es la voluntad de Dios, cuidado. En la Escritura nosotros encontramos, hermanos, dice aquí esta parte, dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Y me gusta cómo el escritor de Hebreos empieza esta epístola, hermanos, porque empieza con una connotación muy preciosa de humildad. Porque todas las demás epístolas, si usted se fija, empieza, el escritor que le escribió, empieza poniendo su nombre. Pablo, Silvano, Timoteo, empiezan, ¿verdad? Pedro, siervo, ponen su nombre. Pero el escritor de Hebreos, quien cualquiera que haya sido, el escritor humano que el Espíritu Santo usó, quiso tener esa sencillez, esa humildad y no quiso poner su nombre. En vez de poner su nombre, puso a Dios en primer lugar. Dios. Y ya desde ahí es una enseñanza preciosa para nosotros, hermanos. Que en nuestras vidas, en cualquier cosa que emprendamos, en cualquier cosa que hagamos, en primer lugar tiene que ir Dios. Porque ponemos a Dios en primer lugar, las cosas van a salir. Cuando nos levantamos en la mañana, lo primero que hay que hacer es poner a Dios en primer lugar. Doblamos nuestra rodilla, decimos, Señor, este día lo dedico para ti. Señor, este día es para que tú te glorifiques a través de mi vida y en mi vida. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, hermano, las cosas van a caminar bien. Y es lo que hizo el escritor del libro de la epístola a los Hebreos. Puso a Dios en primer lugar. Cuando ponemos a Dios en primer lugar, eso nos posibilita a muchas bendiciones. Y una de las bendiciones de Dios en nuestras vidas es cuando Él nos habla. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ahora, Dios nos puede hablar muchas veces. Amén. Dios nos puede hablar muchas veces. Y nos gusta que Dios nos hable. Y hay a quienes Dios les habla y no les gusta que les hable. Porque lo que a veces Dios dice, hermanos, a veces Dios puede hablar un mensaje de amor, un mensaje de acercamiento, un mensaje de confort, pero también puede dar un mensaje de exhortación, disciplina, de corrección, un regaño. Y hay quienes dicen, no, yo no quiero que Dios me hable. Lo vemos muy fácil, ¿verdad? Las personas que invitamos a las cosas de Dios, que les estamos evangelizando, que estamos hablando de Dios, no quieren con Dios, hermano. ¿Por qué? Porque saben que tienen que dejar su vida de pecado. Cuando un cristiano está enfermo espiritualmente, empieza con que no quiere venir a la iglesia. O cuando hay algo allí incorrecto, hablando claramente, cuando hay vestigios de pecado, no quiere venir al templo, no quiere oír la palabra de Dios,
no quiere leer la Biblia, no quiere orar, no quiere ayunar. ¿Por qué? Porque sabe que Dios le va a hablar y le va a confrontar con su pecado. Queremos que Dios nos hable, hermanos. Y Dios puede hablarnos muchas veces. Dios puede hablar en nuestras vidas. En el caminar cristiano de muchos de los que estamos aquí, yo creo que sin duda alguna, Dios nos ha hablado muchas veces. Tal vez alguno de ustedes o alguno de nosotros podamos recordar aquella vez que Dios nos habló que nos impactó tremendamente. Cuando oímos la voz del Señor, qué precioso. Y Dios puede seguir hablando y puede seguir hablando. Ahora, lo importante de que Dios nos hable, hermanos, es estar atentos a su voz y dispuestos a obedecer. Porque hay quienes oyen la voz del Señor y no la quieren obedecer. Y se deciden a no obedecer a Dios. Hay casos en la Biblia, grandes hombres de Dios, profetas, reyes, que Dios les habló y no obstante dijeron, no, yo no voy a hacer lo que Dios dice. Voy a hacer lo que yo quiero. Voy a hacer lo que le agrada a Dios, pero a mi manera. El caso de Jonás. Dios le habló y le dijo que fuera a Nínive. Y Jonás dijo, sí, sí voy a predicar. Sí voy a llevar tu palabra. Sí voy a decirles a los niños. Sí, sí voy a predicar, pero no a Nínive. Yo me voy a ir a Tarsis. Y al cabo como quiera estoy predicando. Y al cabo como quiera te estoy sirviendo. Debe ser en el ahí de Dios. Y mire, Jonás tenía sus razones. Él decía, yo no voy con los ninivitas porque son enemigos nacionales. Y como sé que tú eres un Dios perdonador, si voy y les hablo tu palabra, se van a arrepentir y tú los vas a perdonar. Y como son nuestros enemigos y como son crueles, yo no quiero que tú los perdones. Porque los ninivitas, los caldeos eran malos, hermanos. Eran tremendos. Invadían cuando estaban guerreando contra el pueblo de Israel. Miren, las guerras es algo terrible, hermano. Ninguna guerra es bonita ni amable, mucho menos. Y los ninivitas eran sanguinarios. A los cautivos de guerra, a los prisioneros de guerra, les quitaban la piel vivos, los desollaban vivos. A las mujeres encintas les arrancaban los hijos de las entrañas y los estrellaban contra el piso, contra la pared. Eran crueles, eran malos. Por eso Jonás decía, no, yo no quiero que los perdones. Yo sí voy a predicar tu palabra, sí te voy a servir, Señor, sí te voy a llevar el mensaje, pero a otra parte. Hermanos, si Dios nos habla a hacer algo, por difícil que sea, hay que obedecer. Deuteronomio 28 nos habla, ¿verdad?, que si oyéramos atentamente la voz de Jehová nuestro Dios, hiciéramos lo recto delante de sus ojos, dice, vendrán todas estas bendiciones sobre ti y te alcanzarán, y enumera un sinnúmero de bendiciones. Bendito serás en tu entrar, en tu salir, bendito será tu arteza de amasar, y oiga, tu canasta y tu arteza, y menciona muchas bendiciones. Pero cuando estamos atentos a la voz del Señor. Ahora, Dios puede hablarnos muchas veces. Y cualquiera de nosotros somos candidatos para que Dios hable a nuestras vidas. Él nos habla porque sabe que necesitamos oír su voz. Él nos habla porque sabe que necesitamos dirección divina. Él nos habla como Padre amante que es, como nuestro Padre celestial, nos habla para corregirnos. Cuando estamos haciendo algo que no debemos de hacer, nos habla. Qué bueno que tenemos un Dios que nos habla. No tenemos un Dios mudo. No tenemos un Dios que hay que andarlo cargando, mucho menos. Tenemos un Dios que tiene ojos y nos está mirando, que tiene labios y nos habla, ¿sí? Tenemos un Dios con un corazón que nos ama. Qué bueno es amar a un Dios así, hermanos. Gloria al Señor. Ahora, la Biblia nos enseña que hay muchas maneras en cómo Dios nos habla. Dios nos puede hablar de muchas maneras. Y yo he puesto por aquí, hermanos, he estado meditando en por lo menos 7 formas como Dios nos puede hablar. O medios, o canales, o como le quiera llamar. 7 formas como Dios ha hablado a la humanidad y como nos puede hablar. Una de ellas, aleluya, bendito es el Señor. Una de ellas es a través de sueños. Dios puede hablarnos a través de un sueño. Dios puede hablar a nuestras vidas a veces cuando menos lo estamos esperando. Y a través de la Escritura nosotros encontramos, ¿verdad?, cómo Dios
estuvo hablando a la humanidad a través de sueños. Una ocasión, hace ya tiempito de esto, en la escuela bíblica, se tocó el tema, ¿verdad?, de que Dios habla a través de sueños. Y estábamos estudiando el sueño que tuvo Nabucodonosor y todo eso. Y en el internado, en el área de las mujeres, pues andaban todas las mujeres disgustas, las hermanas, ¿verdad? Porque había una joven que cómo agarró de dormir en el día y no hacía las cosas que tenía que hacer. Y dormía. Oye, Tina, ya no duermas tanto. Es que quiero que Dios me hable. Es así. Hermanos, Dios puede hablar en nuestras vidas a través de sueños. Mire, en Génesis capítulo 37 tenemos el caso ahí de José, que era conocido como el soñador incluso, ¿verdad? José tuvo unos sueños por ahí que Dios le estaba hablando y mire, él lo platicó y esos sueños le trajeron problemas, ¿sí? Porque sus hermanos se enojaron con él. Dijeron, no, pues, ¿cómo vas a reinar tú sobre nosotros y sobre nuestro papá y nuestra mamá? Y mire, y planearon algo, ¿sí? Y lo vendieron. Después, con el tiempo, ¿verdad? José interpreta los sueños de Faraón. Faraón tuvo un sueño y Faraón quiso conocer el significado de ese sueño. No había quien le interpretara ese sueño. Y por ahí, el panadero y el copero, bueno, ustedes saben, esta historia es algo muy conocido. Dijeron, pues por ahí hay alguien que puede decirte la interpretación. Y trajeron a José. Ándale. Y ya lo trajeron, lo llevaron al Faraón. José interpretó, ¿verdad? Claro, de parte de Dios. Y Dios habló a través del sueño. Más adelante también vemos en la Biblia, en el libro de Daniel, hermanos, que también otro rey quiso, ¿verdad? Tuvo un sueño en el cual también Dios habló. Entonces, nomás que este rey fue un poquito más exigente, más estrafalario, un poquito más terrible, ¿sí? Porque Nabucodonosor tuvo un sueño y llamó a todos sus magos y adivinos, a todos sus sabios, a que le adivinaran el sueño, pero que también quería saber cuál era el sueño, porque se le había olvidado. Sí estaba un poquito más fuera de razón, ¿sí? Porque quería el sueño, quería la interpretación del sueño y quería también el sueño. Hay veces que a nosotros así nos pasa, ¿no? Tenemos un sueño y decimos, ay, soñé algo, pero ¿y qué soñaste? Ay, yo sé que soñé algo, pero se me olvidó, fíjate. Nos deja igual, no, qué bueno, está bien. Hermanos, cuando los sueños tienen tres fuentes. Pueden venir en un momento dado de nuestra propia carne, pueden venir de Dios o pueden venir del enemigo. Cuando un sueño viene de la carne, hay tantas incoherencias y casi por lo regular se olvida. Cuando un sueño viene por influencia del enemigo, hay temor, hay duda, hay angustia, hay negatividad, hay algo negativo, ¿sí? Pero cuando un sueño es de Dios, no se nos olvida, porque en ese sueño sentimos la presencia de Dios, porque en ese sueño hubo convicción, porque en ese sueño sentimos algo bonito y dijimos, ay, qué precioso, esto yo lo soñé. Ha habido personas que han tenido sueños preciosos, que han mirado la gloria de Dios, que Dios les ha hablado, oiga, algo tremendo, y es algo que no se olvida, es algo que queda, que impacta nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios trata de esa manera. Ahora, hay veces que Dios, hermano, nos habla de otras maneras también, no solamente a través de sueños, sino a través de visiones. Isaías, en el capítulo 6, él menciona que tuvo una visión en la cual Dios le habló. Oiga, hermanos, y es precioso. Muchas de las veces oímos, ¿verdad?, cuando Dios le da una visión a alguien y muestra cosas tremendas. Y hay veces que queremos, ¿verdad?, también, y es correcto, está bien. Está bien que queramos tener un sueño, que queramos tener una visión, pero tenemos que tener cuidado siempre de pedir la voluntad del Señor en nuestras vidas a través de Dios. Y que se haga la voluntad del Señor como Él quiera. Y si Él no nos da un sueño, no nos da una visión, como quiera nosotros estar contentos. Ahora,
En una visión y un sueño, la diferencia o lo que marca la diferencia entre un sueño y una visión es que en el sueño muchas de las veces usted no tiene conciencia ni del tiempo ni del lugar, y en la visión sí. Y la visión muchas de las veces se desarrolla en el lugar en que usted ahí se encuentra. En la visión usted tiene conciencia del tiempo y tiene conciencia del lugar. Cuando Isaías tuvo esta visión, en esta visión, ¿verdad? En el capítulo 6 de Isaías, versículo 1, empieza Isaías diciendo, en el año en que murió el rey Usías. Ya tiene ahí el tiempo, él supo cuándo. Y luego dice más adelante, ¿verdad? Que estaba en el templo, ¿verdad? Que miró la gloria de Dios y que sus vestiduras cubrieron el templo. Él estaba en el templo, había un lugar. Entonces, Dios nos puede hablar a través de una visión, Dios nos puede hablar a través de un sueño. Y hay más maneras como Dios nos habla, hermanos. Tengo por aquí, ¿verdad? A través de objetos. Dios a través de la Escritura ha utilizado objetos inclusive para hablar a su pueblo. Encontramos por ahí en Éxodo capítulo 28, 30, hubo un tiempo en que se estuvieron usando lo que es el Urim y Tumim, unas piedras que iban en el pectoral del sumo sacerdote, ¿verdad? Y esas piedras se consultaban, a través de esas piedras Dios les estaba hablando al pueblo. El sacerdote hace una oración, en esa oración hacía una pregunta, y si esas piedras se tornaban, esas piedras significan luces y perfecciones, Urim y Tumim es lo que significa, cuando esas piedras resplandecían, ya estaba dando la respuesta positiva. O si no resplandecía, pues no había respuesta. Entonces, esas piedras mucho tiempo se estuvieron usando. La última vez que registra la Biblia que se usaron fueron en el tiempo de Nehemías. Ahora, Dios ha utilizado objetos porque Dios es soberano para manifestarse y expresar su voluntad en nuestras vidas por las vías que Él quiera hacerlo. Amén. Hay otro caso que quisiera mencionar, sí, en manera somera, el caso de Gedeón. Gedeón, cuando recibió el llamado, cuando recibió el que Dios le estaba hablando, ¿verdad? Gedeón quiso estar seguro. Y a través de un objeto, a través de un vellón, que es un pedazo de lana, un pedazo de cuero, ¿verdad? Que lo usaban, yo no sé para qué, si para limpiar o para recostarse o como tapetito, yo no sé. Pero ese vellón, ese pedazo de piel, Gedeón lo usó como prueba. Y él dijo, Señor, hizo una oración, Señor, voy a poner este vellón, y si este vellón amanece mojado, es tu voluntad que yo haga eso. Es tu voluntad que yo vaya y liberte a tu pueblo de los malignos. Y hermanos, se levanta en la mañana, sale al patio y mira el vellón. No solamente estaba poquito húmedo, sino que lo agarra, lo escribe, bueno, estaba bastante empapado. Pero fue muy sabio Gedeón porque pidió la confirmación. Dijo, bueno, esto puede ser muy común. Y él dijo, no quiero, Señor, no quiero que lo tomes a mal, no te moleste, Señor, pero ahora quiero las cosas al revés. Y ahí entró la fe de Gedeón. Quiero estar seguro, Señor. Ahora te pido, Señor, que toda la tierra esté llena de rocío, pero que el vellón esté seco. Y al otro día, lo primero que hizo, al levantarse, fue inmediatamente a ver el vellón. Hermanos, es importante que en nuestras vidas, nosotros cada día nos levantemos y chequemos el vellón de nuestra vida espiritual. Si estamos limpios delante de la presencia del Señor, o si estamos llenos del agua del Espíritu de Dios, que la voluntad de Dios se manifieste en nuestras vidas. Entonces, Dios puede hablar a través de objetos. En la Biblia encontramos también, hermanos, otro canal, otra forma, otro medio, como Dios nos habla, o como Dios ha hablado a la humanidad, a través de ángeles. En la Biblia vemos, hermanos, muchos casos
desde el Génesis hasta el Apocalipsis, hay una tremenda actividad angelical. Ángeles trayendo mensajes, ángeles hablando al pueblo de Dios, ángeles ejecutando misiones especiales. Los ángeles son un medio como Dios también ha hablado a la humanidad. Ahora, hoy en nuestros días hay una especie de angelomitología de algunas personas que, sin conocer al Señor, hablan de apariciones de ángeles. Personas que a veces no son ni cristianas y mire, hablan de experiencias de ángeles, pero lo llevan a un terreno psíquico, a un terreno metafísico, a un terreno no cristiano. Y se les aparecen ángeles y se les manifiestan ángeles. Hay una persona por ahí en California que cuando empezó un ángel a hablarle, y ahí esta mujer inmediatamente puso una tienda de ángeles y figuras de ángeles de todo tipo y vende ángeles, y llega la gente ahí y les platica, fíjate que mi experiencia angelical, todo eso. Hermanos, qué tremendo. La gente a veces busca cosas, o el enemigo utiliza cosas para engañar a la gente de una manera tremenda. Ahora, yo no niego que Dios pueda hablar a través de un ángel, o que pueda mandar un ángel. El Salmo 91:11 dice, pues que a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden en todos sus caminos. Cristo mismo le dijo a Pedro, mete la espada, porque el que espada perece, procede, a espada perecerá. Y le dijo, ¿no crees que yo puedo orar a mi Padre y no mandaría 12 legiones de ángeles? Y muchas veces nosotros oramos, hermanos, y les enseñamos a los niños, ¿verdad? Señor, manda tus ángeles que nos cubran. Manda tus ángeles. Y es correcto, hermano. Ahora, el apóstol Pablo nos da un consejo muy sabio. El apóstol Pablo nos dice, ahí en Gálatas 1:18, dice, hermanos, si aún yo mismo, o un ángel, viniera y os predicare un evangelio diferente del cual habéis oído, el tal sea anatema. Es decir, un ángel, por bonito, por impactante, por precioso que sea, si nos trae un mensaje diferente a lo que dice la palabra del Señor, no lo podemos tomar, no lo debemos tomar. Ahora, acuérdese que la tierra vino a ser plagada de miles y miles de ángeles caídos. Millones de ángeles caídos. La tercera parte de los ángeles que había en el cielo en el tiempo de la rebelión son los que andan actuando ahorita en forma de espíritus inmundos, en forma de demonios, en forma de principados, en forma de potestades. Todos esos ángeles, hermanos, andan activos, y en un momento dado se pueden disfrazar como ángel de luz para perder a una persona. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar listos. Ahí es cuando nosotros tenemos que estar bien cimentados en la palabra del Señor. Ahí es cuando nosotros tenemos que tener el discernimiento para saber cuándo algo es de Dios y cuándo algo no es de Dios. Dios puede hablar por medio de un ángel, pero tenga mucho cuidado. Ahora, cuando usted tiene una experiencia, un sueño, una visión, de alguna manera como Dios le hable, busque a alguien de más madurez, pida consejo, ahora llévelo en oración para saber si aquello es de Dios o no es de Dios. Analícelo de acuerdo a las Escrituras. Toda manifestación, toda experiencia que tengamos tiene que ir de acuerdo a la Escritura, si no, no es de Dios. Y hermanos, esta es otra manera como Dios también nos habla. Otra forma como Dios nos habla es a través de la palabra escrita. Dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. La palabra de Dios, hermanos, es nuestra guía. Todo lo que se nos diga, se nos predique, se nos enseñe, todo lo que se nos ministre, tiene que ir de acuerdo a la palabra del Señor. Estamos viviendo tiempos, hermanos, en donde lamentablemente no se está yendo a la Escritura. Mire, los fundadores de la Asamblea de Dios siempre fueron gentes bien basados en la palabra del Señor. 100% de la palabra del Señor.
temerosos de la palabra de Dios. Hoy en la actualidad, hermanos, se habla mucho por radio, por televisión, en diferentes lugares. Muchas de las veces no se trae el mensaje que se debe de traer. El pueblo perece por falta de un alimento bíblico. Tell me, Fiona, who's having El a big pueblo tire perece por falta de un alimento sólido en la palabra del Señor. El pueblo tiene que estar listo. Nosotros tenemos que estar despiertos, hermano. Mire, a veces a mí me duele escuchar en la radio cristiana música que no habla nada de Dios. Y es terrible, porque ese es el alimento que mucho pueblo está recibiendo. Hay música, y hasta lo ponen así en internet, música cristiana romántica. Y tiene más de romanticismo que el cristianismo. Qué terrible, hermanos. Estamos viviendo un tiempo difícil. Y muchas de las veces a la gente se le da lo que se vende. Hace poco me espanté porque en Laredo hubo un concierto. Les cobraron creo que $60 el boleto. Vino un grupo muy reconocido. Así digo el nombre, pero es un grupo que canta puras canciones románticas. En el auditorio que ocuparon metieron 3,000 personas y pagaron cada quien $60. Oiga, qué tremendo negocio. Y es un grupo que no canta un mensaje muy bíblico. Qué terrible, hermanos. Tenemos que analizar, tenemos que estudiar, tenemos que cuidar, inclusive hasta lo que cantamos. Mire, la Biblia nos habla que no debemos de hablar con los muertos. Y voy a tocar este punto porque es importante que el pueblo sepamos y discernamos lo que se nos está dando. Hay un canto en donde la persona está hablando con la persona que murió. Yo creo que ya identificó el canto, ¿verdad? Y la Biblia dice que no debemos de hablar con los muertos, porque eso es espiritismo. Y luego la persona que murió le contesta. Y déjeme decirle que si lo oímos esa canción, oiga, la persona se siente confortada, pero está engañada. Y luego hay una parte donde dice que quisiera detener el tiempo para verte de nuevo. O sea, ¿vas a estar en contra de la voluntad de Dios? ¿O quieres tú detener el tiempo? Nosotros no podemos detener el tiempo. El tiempo es de Dios. Nos permitió a la humanidad medirlo. Solamente Dios puede solamente Dios puede detener el tiempo. Y cuando Él lo hace, hermanos, ahí entramos en la eternidad. Tuve una experiencia muy, muy tremenda hace 2 años. Nunca me había sucedido como Dios detuvo el tiempo en un momento. Estábamos trabajando allá en Jamestown, ¿no me acuerdo? Y estábamos cambiando una maquinaria de un lugar a otro. Y yo me subí, ¿verdad? Los jóvenes que estaban ahí más jóvenes, pues nada, no quieren subir, me subo. Bueno, me subo, gancho, ¿verdad? Y la persona que estaba operando el shifter le movió antes de que yo me bajara. No era muy alto. Estamos hablando de una altura de unos, digamos, unos 6 pies más o menos. Y cuando yo me iba a bajar, este hombre le mueve y me voy para abajo. Y yo nomás dije, ay Señor, cúbreme. Y cuando le platiqué esta experiencia al hermano Mar, nos gozamos tremendamente y fue algo que estuvimos después
platicando y mirando y cómo Dios hace las cosas. Y lo tremendo de esta experiencia, hermano, fue que cuando yo caí, yo no sé cómo, pero mi cuerpo, yo supuestamente debía caer así de frente, pero yo caí de espalda. Yo no sé en qué momento me volteé y caí derechito, fue de espalda. Pero en esa fracción de segundos que iba para abajo, Dios hizo eso. Y hermanos, durante ese tiempo, literalmente, y delante del Señor se lo digo, literalmente yo me miré acostado y como que el tiempo se tuvo, yo me miraba que iba flotando suavecito. Yo dije, ya me quedé sorprendido, dije, ¿cómo? Y cuando caí, hermano, yo sentí que reboté así, ¡pum!, como en un colchoncito. Y yo me quedé, y cuando estaba ahí, Luis, are you okay? You okay? Se acercó el maestro, lo ahí, are you okay? Y yo no hablaba porque estaba sorprendido de lo que había pasado. Yo dije, qué maravilloso es Dios. Y otro hermano que estaba ahí llegó, hermano, ¿qué le pasa? ¿Está bien? Y yo todavía no contestaba porque estaba maravillado. Me levanto como si nada. Y oiga, gloria a Dios. Ella asustadísimo, el imán ahí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Y cómo estás? ¿Y estás seguro que estás bien? Te íbamos a checar. Y dije, no, tranquilo. Y yo ahí me acordé de que la Escritura dice que a sus ángeles mandara cerca de ti para que te guarden tus caminos, para que tu pie no tropiece en piedra. Y oiga, hermanos, fue una experiencia tremenda, cómo Dios detuvo el tiempo ahí, cómo Dios hizo eso maravilloso. Y mira qué tremendo, ¿verdad? Que es la humanidad. Y después alguien más se cayó ahí, oye, y no te cachó Dios, le decían, se burlando. Además dije, mira, eso no, pues ya la gente lo tomaba ya luego por otro lado, ¿verdad? Pero hermanos, es precioso, ¿verdad? Cuando Dios cuida de nuestras vidas de esa manera tan maravillosa. Hermanos, Dios tiene su palabra para hablar a nuestras vidas. Tenemos nosotros este libro, hermanos. Esta escritura, hermanos, es inspirada por Dios. Lo que dice aquí la Biblia lo vamos a creer. Lo que dice aquí la Biblia lo vamos a escuchar. Lo que dice la palabra de Dios lo vamos a obedecer porque es la palabra de Dios. Todo lo que está aquí escrito, hermanos, sus 1189 capítulos, con 3103 versículos, 733.693 palabras y los 3.566.480 letras que tiene la Biblia, todo es palabra de Dios y usted y yo estamos obligados a obedecerlo. Nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, lo entendamos o no lo entendamos, la palabra de Dios tenemos que obedecer. Todo lo que sucede en nuestras vidas tiene que ir con la palabra del Señor. Lo que oímos, tenemos que analizar lo que oímos. Cantos que no nos edifican, hermanos, yo creo que es bueno hacer con ellos. Porque luego encontramos cantos que le hablan a la mujer y nos los traen a nosotros como alimento. Ya no hay muchos cantos como anteriormente que se estaban bien basados en la palabra del Señor. Ya no hay muchos cantos que estén inspirados o que reciban iluminación del Espíritu de Dios. Hay veces que hay cantos clonados del mundo, la misma música, la misma melodía, el mismo tono, pero nomás le cambian ciertas partes del contenido, de las palabras, y ya viene el fuego. Hermanos, necesitamos la palabra del Señor. Necesitamos estar metidos en la palabra del Señor, porque a través de la palabra del Señor, el Señor nos habla y ahí no hay pérdida. Otra forma como Dios habla, hermanos, otro canal como Dios habla. Dios habla también a través de profetas. Ese es otro episodio muy tremendo. Estamos recibiendo iluminación del Espíritu de Dios. Ha habido, hace aproximadamente unos 10 años, más o menos, se empezó
lo que anda muy en boga, lo que es el mover apostólico y profético. Y analizando esta situación, y lo voy a decir con el debido respeto, yo respeto cuando hay un apostolado, cuando hay un ministerio profético. Pero lamentablemente, eso también es una forma de sacar ventaja. Dios sabe, he mirado personas que se autonombran apóstoles, pero ya con afán de rimbombancia, con afán de crédito propio. Ya no quieren que les digan pastor, le digan apóstol. Y la gente dice, oiga apóstol, fíjese que esto. Y mire, a mí me tocó un caso, mira, alguien que dijo, apóstol, ahí hay una persona endemoniada. Y el gran apóstol dijo, muy bien, vaya y hable con el equipo de liberación. Dígales ahí, hermano, un apóstol, es más, etimológicamente hablando, apóstol no es más que otra cosa más que un enviado. Eso es lo que es un apóstol. El apóstol, por donde pasaba, aún la sombra, hacía que los enfermos fueran sanados. Ahora, nosotros ¿desde cuándo hemos tenido apóstoles? Porque un apóstol es un dirigente. Nuestros superintendentes son apóstoles. Están haciendo el trabajo apostolar. Ahora, junto a este movimiento apostólico está el movimiento profético. Y yo entiendo lo que es el don de profecía, entendemos lo que es el ministerio profético y entendemos lo que es el mensaje profético. No hay nada en contra de esto. El problema es cuando este mover profético no es de Dios. Tenemos que estar muy listos. Bueno, ¿y cómo le vamos a hacer para saber cuándo algo es de Dios y cuándo no es de Dios? Deuteronomio 18:18, el 20 y el 22 nos enseñan. El 18 dice que Dios establece al profeta. En el versículo 20, Dios establece que el profeta falso debe de morir. Y el 22 dice que el profeta que trae una profecía, si aquella profecía se cumplió, es un verdadero profeta. Yo he escuchado profetas que le hablan puras cosas bonitas. Le dicen, y vas a ir por las naciones, y las riquezas de las naciones vendrán a ti. Y empiezan a decirle, ay, yo no sé si a veces falta que digan nomás que, y vas a estar más bonito que nunca más. Una adulación terrible, hermano. Y el mensaje de Dios, olvidado. Hay profetas en la Biblia que aparecen solamente una o dos veces, pero que se jugaron la vida por llevar ese mensaje profético. ¿Usted cree que para Natán fue fácil presentarse delante del rey y decirle que estaba en pecado? Sabía que lo podían matar. Lo que sufrió Isaías, lo que sufrió Jeremías, Daniel. El ministerio profético implica mucho sufrimiento, mucho riesgo. Y gloria al Señor, porque hay profetas de Dios, hermanos, que Dios los usa poderosamente. Ahora, Dios puede usar a su pueblo también, porque una cosa es el ministerio profético y otra cosa es el don de profecía. El ministerio profético es una persona que Dios lo usa siempre en eso. Y el don de profecía puede ser cualquier hermano entre nosotros a quien Dios puede levantar y traer un mensaje. Trae el mensaje en lenguas y trae la interpretación. Mire, yo me acuerdo, hermanos, años atrás, nuestras congregaciones, había
había mucho mover el don profético. Y no estoy muy viejo, pero sí alcancé a mirar. Había a veces que en los cultos de jóvenes, hermanos, nos juntábamos 30, 40 jóvenes orando. La oración de las 5 de la tarde, orar. Empezaba el Señor a moverse. Y de repente cayó el mensaje en alguien y empezaba a decir y cosas bien finas, bien acertadas. Necesitamos que Dios nos hable como Él lo quiera hacer, que a través de sueños, de visiones, de objetos, de profetas, de su palabra. Necesitamos que Dios nos hable, hermano. Ahora, hay otra parte también muy hermosa, hermanos, que a mí me gusta cómo Dios habla también, y es a través de su voz audible. Dios puede hablarnos en voz audible, así, con sonido, con palabras. Así como estoy hablando yo ahora, Dios puede hablarnos. Dios lo puede hacer. El salmista habla, dice, por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Juan dijo, cuando oí su voz, caí como muerto. Porque la voz de Dios, hermanos, tiembla la tierra. Porque es una voz potente, porque es una voz gloriosa, porque es una voz, hermanos, inconfundible. Cuando oímos la voz de Dios, nosotros sabemos que es Dios. Ahí no hay duda. Yo solamente en mi vida, solamente 2 veces he escuchado la voz de Dios. Y déjeme decirle que cuando recuerdo esas experiencias gloriosas, todavía me conmueve, todavía me impacta. Porque cuando Dios te habla directamente, hermanos, es algo tremendo. Yo no sé si hay aquí alguien que en algún momento dado en su vida ha escuchado esa voz de Dios. Qué precioso. Pero cómo me gustaría que cada uno de nosotros escucháramos la voz de Dios. Aún los jóvenes, aún los niños pueden escuchar la voz de Dios. Mire, hemos oído casos de niños. A veces hay luchas en los hogares, vamos, oramos por ellos. Y le comentan, no, fíjese hermano, lo que dice el niño, lo que dice la niña. Una niña dijo en una ocasión, mamá, ¿no me chistes? ¿Qué? ¿Sí? Me estuvo hablando de Chico. Él es bien bueno. ¿Cómo? Dios hablando, hermanos. Con voz audible le habló a Samuel, un jovencito de 14 años. Dios puede hablarle a su niño. Dios puede hablarle a sus jóvenes, a nuestros jóvenes. Dios les puede hablar. Necesitamos oír la voz de Dios. Hoy más que nunca en estos tiempos difíciles necesitamos escuchar la voz de Dios. Quiero por último, hermanos, terminar con un blog que hay ahí. Yo le titulo Las voces del Edén. Ahí en Génesis, en el capítulo 3, encontramos 3 tipos de voces que se escuchan por ahí. En Génesis capítulo 3, verso 17, si quiere ir conmigo a ese pasaje. Génesis 3:17 está la voz humana, que es la voz de la mujer. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, diciendo, no comas de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero mire la parte primera que dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, la voz humana. No está mal escuchar a la mujer. No sé si a veces no se incomoden las mujeres, ¿verdad? Porque también hay otro pasaje muy lindo que les voy a dar. Me parece que es Génesis, sí, en Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham,
Escucha la voz de tu mujer. Aquí cuando la mujer, volvemos al tema de las mujeres. Hay veces que las mujeres tienen el oído más fino. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Y hay veces que no. Pero cuando Dios nos habla, hermanos, sabemos que es Dios. ¿Sí? Adán obedeció a la voz de su mujer en lo que no estaba bien. Y se equivocó. Porque la mujer está equivocada también. Pero el otro caso que les menciono de Génesis 21:12, Abraham no quería hacer lo que decía su mamá. Dijo, no, ¿cómo crees? Y Dios le habla, dice, así dice la Biblia claramente, obedece la voz de tu mujer. Hermana, no van a andar agarrando ese texto luego en la casa. Bueno, es que Dios se quería manifestar de esa manera. Dentro de las voces humanas hay otra voz que se menciona ahí en Génesis, ahí en el Edén, que es la voz de Abel, que es la voz de la sangre de Abel. En el versículo 4, en el versículo 10 del capítulo 4, voy en el verso 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guardia de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. No me meto mucho en el terreno, ¿verdad? Porque lamentablemente ese pasaje a veces lo utilizan los espiritistas para agarrar una base ahí y decir que pueden hablar con los muertos, pero no. La Biblia nos dice que no podemos consultar a los muertos, porque consulta a los muertos irremisiblemente morirá. Y cuando una persona consulta a los muertos, muere espiritualmente automáticamente. A quien tenemos que consultar es a Dios, buscar al Señor. Y en el huerto del Edén se escuchó la voz humana. Y la voz humana, desviada de la voz de Dios, no trae ningún beneficio. Luego está otra voz ahí, en Génesis capítulo 3, del 1 al 5. Ahí se habla de la voz del enemigo. La voz del enemigo. La serpiente era astuta. El Señor reprende al enemigo. Empezó por ahí y le habló a la mujer. Tenemos que discernir, hermano, cuando es la voz del enemigo. Hay ocasiones que el diablo quiere engañar. Hay ocasiones en que el diablo se atreve a hablar, hermanos. Una ocasión estábamos orando por un niño endemoniado. Tenía como unos 9, 10 años el niño. Empezamos a ministrarlo. Fue asunto de varios días. Y no quería hablar. Como a los 2 días habló. Y el nuevo dijo cómo se había metido ese niño. Lo que los padres habían hecho, lo que los padres habían practicado, abrió puerta para que el enemigo entrara en ese niño. Los padres se arrepintieron, buscaron a Dios, se entregaron al Señor, pero ahí está ese niño abandonado. Y el enemigo no quería reconocer. Hicimos que hablar, hicimos que Dios hizo la obra, el Señor lo libertó. Hay veces que el enemigo, hermanos, se atreve a hablar cosas terribles, especialmente en esos casos de posesiones. El enemigo tiene una voz terrible, hermanos, fea, te quiere asustar. Pues el cristiano no está preparado para reprender, si no está cubierto con la sangre de Cristo, si no está en una vida, en un nivel espiritual adecuado para eso, no sé. La voz del enemigo, hermanos, a veces es engañosa, a veces quieren volver, a veces empieza a decir cosas terribles. Hubo unos que estaban por ahí orando por también un caso también así parecido, y el enemigo empezó a hablar, y el hermano que estaba ahí ministrando no estaba muy preparado,
Y el enemigo lo empezó a engañar y lo empezó a envolver. Y dijo, yo te conozco. Acuérdate lo que hiciste hace 3 semanas, allá en tal parte. Y como que se asustó. Dijo, ¿cómo? Y qué terrible, hermanos. Hay gente que a veces en la administración de liberación se pone a platicar con el enemigo. No hay que platicar mucho con él. Solamente hay que darle la orden. Y se va porque se va en el nombre del Señor. Porque Dios es poderoso. Hay veces que se comete un error muy tremendo cuando se está liberando a alguien. Yo he oído muchos que dicen, te reprendo. No te reprendo. Es el Señor. La Biblia dice en Judas que cuando el arcángel Miguel contendía con el enemigo por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición, sino que dijo, el Señor te reprenda. Cuando se reprende en el nombre del Señor. El Señor reprende al enemigo. Cualquier obra contra el enemigo, el Señor lo reprende, hermano. Porque el Señor tiene poder. Ahora, ahí en Génesis también encontramos otra voz muy preciosa, que es la voz que me gusta a mí. En el versículo 8 del capítulo 3 aparece la voz de Dios. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto. Mire, oyeron la voz de Dios. Adán y Eva escucharon la voz de Dios. La oyeron audiblemente. Y en vez de ser para ellos un privilegio, un gozo, ¿sabe qué es lo que pasó? Tuvieron miedo. Por eso muchos no vienen a la iglesia, porque tienen miedo de Dios por causa de sus pecados. Y no los vamos a condenar. Vamos a tenerles paciencia, vamos a insistirles, vamos a hablarles que la voz de Dios es algo precioso, que vengan a escuchar palabra de Dios, que vengan a escuchar lo que Dios tiene para sus vidas, cómo Dios les ama. Tuvieron miedo. Adán, ¿dónde estás tú? Señor, oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó? ¿Comiste? Le echa la culpa a la mujer. La mujer que tú, diciendo, ¿para qué me la daba? Acuérdate que estaba sola. Paréntesis, ya, en silencio ahí. Muy de mucha meditación. Necesitamos oír la voz de Dios. Yo necesito escuchar la voz de Dios. Si hay cosas en mi vida que tengo que hacer, necesito saber la voz de Dios. Si hay cosas que tengo que mejorar, necesito escuchar la voz de Dios. Si hay planes que Dios tiene para nuestras vidas, necesitamos saber, escuchar la voz de Dios. Hay un canto muy precioso, 80. Puedo oír la voz de Cristo. Y la escuchamos en alguna manera. Pero cómo me gustaría y qué bonito sería que nuestra vida fuera impactada para escuchar la voz de Dios. ¿Sabe que a veces Dios nos habla? ¿Sabe por qué? No nos habla porque no le dice. Yo le pregunto en esta hora, ¿quién quiere que Dios le hable personalmente, individualmente? Todos levantamos la mano. Pero ¿cuántos le hemos dicho, Señor, quiero que me hables? Quiero que me hables, Señor. Háblame, Señor. Habla mi vida, Señor. Yo quiero que Dios me hable. Quiero estar seguro cuando es la voz de Dios. Porque cuando escuchamos la voz de Dios, hermano, las cosas cambian. No podemos ser iguales. Nuestra vida va a tener un cambio. Nuestra vida va a ser potencializada espiritualmente cada día más cuando escuchamos la voz del Señor. Como pueblo necesitamos la voz de Dios. Como personas necesitamos escuchar la voz de Dios. En la familia necesitamos escuchar la voz de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le habló?
aquel sueño precioso que tuvo, o tal vez aquella visión. Háblanos, Señor. Háblanos, Señor, que tu pueblo escuche. Dice el escritor de Dios: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y quiere decirnos cosas interesantes. ¿Por qué no le decimos en esta hora: háblame, Señor? Levante su voz al Señor. Empiece a orar en esta hora. Póngase de pie si gusta. Y empiece a decirle: yo quiero que me hables, Señor. Hace mucho que no me hables. Hace mucho que no he oído tu voz, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Quiero que hables a mi vida, Señor. Quiero que hables a mi vida, Señor. Quiero que hables a mi vida, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Porque si tú me hablas, Señor, las cosas van a ser diferentes. Si Moisés hubiera tenido precaución de escuchar la voz de Dios, hubiera entrado a Canaán. Pero no tuvo cuidado. Si Sara hubiera escuchado la voz de Dios, los judíos no tuvieran los problemas con los árabes. ¿Cuántas cosas hay en nuestras vidas que han fracasado porque no hemos escuchado la voz de Dios? ¿Cómo no venimos a este altar y hacemos una misma petición todos? ¿Cómo no venimos aquí y le decimos: Señor, háblame, Señor? Quiero vivir mi cristianismo de una manera mejor. Ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir así. Tal vez estoy en un letargo espiritual que no debo de estar. Tal vez vivo de recuerdos y de éxitos del ayer, victorias del pasado, cuando tú eres un Dios del hoy, hoy, hoy. Este Dios nos habla hoy. Vamos a platicar con el Señor. Quiero escuchar tu voz, Señor. Tan dulce es la voz del Señor, decía el himnólogo, que las aves guardan silencio. Habla a mi vida, Señor. Habla a mi corazón, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Háblame, Señor. Vamos a decirle esto al Señor. Tal vez hay muchas otras cosas más que pudiéramos pedirle. Tal vez hay que pedirle por alguna enfermedad, por alguna petición, por alguna necesidad. Pero esta noche unámonos, en esta tarde unámonos todos para decirle: Señor, habla a mi vida, Señor. Habla a mi vida, Señor. Háblanos, Señor. Somos tu pueblo, Señor, y tú pagaste el precio por nosotros. Oh Dios eterno, Dios de la gloria, te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te damos toda honra, te damos toda gloria, te damos toda adoración. Habla nuestras vidas, Señor. Mira tu pueblo, Padre. Mira tu pueblo, Señor. Mira tu pueblo en esta hora. Santo, 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 santo eres, Señor. Habla nuestros corazones, Señor. Habla nuestros corazones, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Que a partir de hoy nos levantemos, Señor, con poder. Que cada día nos levantemos, Señor, buscando tu rostro, Padre de la gloria. Necesitamos oír tu voz, Señor. Necesitamos que hables a nuestras vidas. Háblanos, Señor, de manera que podamos, Señor, hacer aquellos cambios necesarios a nuestras vidas. Háblanos, Señor. Habla nuestras vidas, Señor. Te damos todo el honor, Padre. Te damos toda la gloria. Te damos toda honra. Te damos toda adoración. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Todo estorbo, Señor, toda interferencia, Señor, que pueda haber para que no escuchemos tu voz, toda interferencia sea quitada, Señor. Que ese canal de comunicación esté siempre abierto. Que ese canal de comunicación siempre esté, Señor, disponible, limpio, Padre, para tener esa comunicación contigo, Padre. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Bendecimos y glorificamos tu nombre, Señor. Gracias, Padre.
Mira a mis hermanos en esta hora, Padre, que están en este altar, Señor. Yo te pido el toque tuyo sobre cada uno en esta hora, Señor. Cada varón, cada mujer, cada joven, cada niño, Señor, pon tu mano de poder en nuestras vidas. Que en esta hora, Señor, nuestro oído espiritual sea abierto de tal manera, Padre, que día tras día podamos escuchar tu voz. Que nuestro corazón sea impregnado de esa necesidad, Padre, de cada día escuchar tu preciosa voz. Padre, te damos gloria y te damos honra, Señor. Te damos toda adoración, Padre, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo, en el nombre poderoso de Cristo. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Aleluya, bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Bendito eres, Señor. Aleluya, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Señor. Vamos en esta hora, hermanos. Aleluya. Qué bueno que cada día haya este anhelo en nuestro corazón de escuchar la voz del Señor. Aleluya. Dios está dispuesto a seguir hablando en nuestras vidas. Qué bueno que podamos seguir dispuestos a recibir esa voz preciosa del Señor. Quisiera en esta hora, antes de dejar el lugar a quien corresponde, quisiera que oráramos por aquellos que están enfermos en esta hora. Vamos a orar por los enfermos en esta hora. Aleluya. Amén. Por la hermana Elizabeth, la esposa del hermano Gaudencio, que me está comunicando la hermana que está muy enferma. Tenemos un Dios de poder, vean donde ella está. Roberta Dubelsa García, por la hermana Dubelsa García. ¿Hay alguien más, hermanos? Aleluya, gloria a Dios. Vamos a orar al Señor por estas enfermedades, estas personas que están enfermas. Dios tiene poder. Tenemos un Dios poderoso. Él dice, yo soy Jehová tu sanador. No hay nada imposible para Dios. Para Dios todo es posible. Vamos a creer en esta hora. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor, en esta hora venimos delante de tu presencia para pedirte por estas peticiones que se han presentado, Señor. Por la hermana Elizabeth Compián, Señor. Pon tu mano de poder en ella, Señor. Tócala, Padre, que tu toque sanador sea sobre de ella de una manera especial. Señor, quita toda enfermedad, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda enfermedad se vaya. Que desde este momento ella sienta un toque maravilloso tuyo, Señor. Padre, toda enfermedad y toda dolencia, Padre, sea quitada y echada afuera en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, en el nombre de Cristo Jesús declaramos victoria en la vida, en el cuerpo de nuestra hermana Elizabeth. Te pedimos también por la hermana Dubelsa, Señor, en esta hora, que tú la toques, Señor. Ahí en donde ella está, Padre, pon tu mano de poder, Señor. Obra misericordia. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, reprendemos y echamos fuera, Señor, toda enfermedad, Padre. Toda enfermedad se va en el nombre poderoso de Cristo Jesús y declaramos sanidad para la gloria tuya, en el nombre precioso de Cristo. Pues les quiera otro que haya en esta hora, Padre, que estamos en este recinto sagrado, Padre. Si hay alguien enfermo, tu toque sanador sea en esta hora. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, toda enfermedad se va. En el nombre de Cristo Jesús, y declaramos victoria, sanidad, bendición para la gloria tuya. Gracias te damos, Señor, por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Y dejo este lugar a quien corresponde. Amén. Tomen su lugar un momentito, solamente voy a darles no sé si habrá alguna noche esta mañana. Okay. La posada esta noche del infantil.
allá se esperan en el comedor. Los padres nos venimos para acá y los que tienen niños, pues los niños se quedan en el comedor. También esta noche estará con nosotros el hermano Gilberto Valdés Jr. predicándonos. También le quería decir a nuestro hermano que terminando el servicio vamos a tener una plática cortita en la oficina. Y no sé si hay alguna noche más. Ok, las damas con la cuota. Bueno, si ya